El tiempo pasa y cada día debemos mejorar y actualizarnos. Por eso comenzamos una nueva temporada de Una charla con vos por TGW. Esta es la nueva temporada de Una charla con vos. Y nuestro invitado de hoy es el periodista Harris Wickbeck. Bienvenidos a esta nueva temporada de Una charla con voz de TGW, la voz de Guatemala. Y hoy, pues bueno, tenemos a uno de los personajes que ha representado mucho a nuestro país. Él es un periodista, aparte de periodista, presentador. Y bueno, ha estado pues recorriendo muchas partes del mundo, ¿verdad? Muchos países donde él se ha destacado como periodista. Y para ello, pues tenemos, y lo vamos a presentar con mucho gusto, la verdad, de tenerlo acá, es Harris Wickbeck. ¿Cómo estás, Harris? ¿Qué tal? Bienvenido a Una charla con vos. Muchísimas gracias. Bienvenido a Una charla con vos. Gracias por la invitación, gracias por el interés y bienvenidos a Linguat. Pues bueno, la verdad, pues primero que nada, queríamos conocerte, estar acá contigo y pues bueno, conocer más de tu vida, cómo ha sido tu vida, ¿verdad? Saber un poco de cómo ha sido Harris, pues fuera de Guatemala. ¿Dónde comenzamos? Comencemos. Algo que me llamó mucho la atención y que lo estuve, perdón que te haya interrumpido, pero vi algunos videos donde decías que cuando ibas en el carro, en el bus del colegio, cuando ibas para tu colegio, topaste con un accidente. Y viste un accidente, ¿verdad? Y lo recalcabas mucho en muchos videos. Y eso fue lo que llamó mucho la atención, ser periodista, aparte de todo. Sí, pues mira, lamentablemente no fue un accidente, fue un acto de violencia política. Y esto fue a mediados de los 80s, yo era adolescente y era una época en que en Guatemala pasaba mucho, o sea, había un conflicto armado interno, había mucha violencia política y me tocó ver el resultado de un atentado contra alguien que claramente era un acto de violencia política, o sea, era el cadáver de un hombre que estaba con las manos atadas y yo recuerdo que eso lo que generó en mí fue muchas preguntas. Yo quería entender quién era, quería entender qué le había pasado, quién le había hecho eso, quién era su familia, si lo estaban esperando o no, o sea, yo quería saber. Y ahí fue de las primeras manifestaciones de mi instinto periodístico que siempre estuvo ahí, pero como ahí se intensificó eso y me impulsó a llevar la carrera de periodismo, pero sí fue el querer ser periodista fue el resultado directo de crecer en una sociedad en la cual pasaban muchas cosas malas y no había en ese entonces mucha libertad para preguntar, porque en ese entonces, y cuentan los periodistas, colegas veteranos ya mucho más grandes, que a veces si preguntabas cosas te mataban. Claro. Entonces, pero eso solo despertó en mí más curiosidad. Y así fue como fui desarrollando mi carrera, tuve la oportunidad de trabajar en medios locales. Luego tuve la oportunidad de hacer mis estudios afuera de Guatemala y ahí fue donde fui afinando, digamos, la carrera, la vocación. Entré a trabajar en un medio internacional y ahí desarrollé toda mi carrera. Claro, comenzaste ya en CNN, ¿verdad? De hecho, comenzaste primero acá en Guatemala en medios escritos. En el noticiero. Bueno, mi primer trabajo aquí en Guatemala fue en el diario Siglo XXI, cuando era otro Siglo XXI, fue el primero que se armó. Siglo XXI me mandó a cubrir las elecciones en Nicaragua en 1990, cuando ganó Violeta Chamorro las elecciones. Y en ese viaje de cobertura conocí a gente de CNN, que fue la que eventualmente me ayudó a entrar a CNN. Entonces, cuando te pidieron un demo, por decirlo. Me pidieron un demo, lo mandé, resultó, y ahí empecé a mandar reportajes semanales desde Guatemala. Y durante la Segunda Guerra del Golfo, la Primera Guerra del Golfo, me llevaron a Atlanta para reforzar la sala de redacción de los noticieros. Entonces ahí empecé. Y estuve 20 años tecleando todo el día, escribiendo. Y fue muy buena escuela. La verdad es que estar en una sala de redacción de un medio como esos es una tremenda escuela. O sea, te enseñan no solo a recabar información, sino a verificarla y a procesarla de una manera muy rápida, muy eficaz. Y ahí es donde realmente aprendí a escribir de una manera muy condensada. O sea, cuando escribes, como sabes, para televisión o para radio, tenés que decir mucho en muy poco tiempo. Ese entrenamiento me sirvió muchísimo. Yo aprendí a escribir así. Y lo que me ha pasado ahora que estoy en función pública, que a veces uno tiene uno cuenta con más tiempo para lanzar sus mensajes.
a veces me cuesta trabajo llenar ese tiempo porque estoy acostumbrado a decirlo todo de una manera muy, Pues un lead, muy nada sucinta, más, exacto. ¿verdad? Yo creo que sí te ha pasado mucho eso. De una conferencia, por ejemplo, ahora que tienes que 2, 3 hojas que tienes que leer o decir, lo tienes que decir que acoplar a un lead. Que Pues sí, yo como que aprendí a decir mucho en poco tiempo y lo cual yo creo que la gente eventualmente agradece porque si uno no necesita gastar tanto tiempo para escuchar algo y el mensaje es igual de claro y contundente, pues ¿por qué no? Pero pasaste por muchos países, ¿verdad? Estando en CNN Internacional también, ¿no? ¿Cuál fue la mejor experiencia que tuviste? Porque si hablamos de malas, tuviste también en varias ocasiones, en guerras, en conflictos y muchas cosas, pero las cosas buenas que sacaste de... Pues es difícil hablar de cosas buenas y malas cuando hay tantas experiencias. Yo creo que todas las experiencias ofrecen sus lados luminosos y sus lados oscuros. Depende de a qué se conecta uno. Pero a mí los momentos más luminosos se dieron en situaciones oscuras, pero que sacaron a relucir lo mejor de la humanidad. Y, o sea, una vez, esta historia la he contado antes, pero es la que me viene a la mente durante el tsunami en Sri Lanka en 2005, sí, hace 20 años. Me encontré con demasiadas expresiones de la humanidad y la bondad de la gente en medio de situaciones muy complejas. Entonces ahí conocí a una familia en una comunidad devastada que llegamos ahí en medio de la destrucción, que no quedaba nada en la comunidad. Una niña me regaló un puñado de semillas, que es lo único que les quedaba. Y después me explicaron que en su tradición llega alguien de fuera y el gesto natural de regalarles algo. Entonces esta niña lo único que le quedaba eran unas semillas de un arbolito, me lo regaló. Me los traje y los tengo en un lugar muy especial en mi casa. Todavía, sí. Y ese tipo el tener acceso a ese tipo de experiencias y tener la claridad mental para reconocer esos momentos como momentos de aprendizaje, eso es lo bonito de esta profesión. Y es lo bonito que sigo aplicando ahora que ya no estoy ejerciendo como un periodista como tal, sino que estoy en la función pública. Eres bastante humanitario, ¿verdad? Humanista. Entre ellos también, pues, pasaste con un programa aquí en Guatemala que se llama Entremos la Guate. Sí. Eso es una bonita experiencia porque esa palabra pegó mucho con los jóvenes en aquel entonces, ¿verdad? Como diría Harris Whitney, entremos la Guate por hacer alguna cosa, impulsaba a hacer algo, ¿verdad? Sí, esa es de las producciones que más me llenaron de orgullo, de satisfacción. Tuve la oportunidad de viajar por todo el país, conociendo historias de gente que estaba buscando soluciones que no ofrecía el sistema o el Estado. Entonces fue maravilloso porque conocí a muchos líderes jóvenes que ahora son líderes en sus ramos y siguen muy activos y realmente que están logrando cambios efectivos y profundos en sus comunidades. Pero sí era la oportunidad para no solo recorrer el país, conocerlo mejor, sino realmente reconocer a lo que es más valioso, que es la gente que realmente se la cree cuando se le dice que puede ser un agente de cambio, se la cree y lo hace. Entonces realmente muy inspirador, es una producción que añoro. Y lo divertido es que sigue vigente, porque hasta la fecha, cuando ando en giras en el interior del país, todavía hay gente que dice, usted es el de Entremos la Guate. Y ese programa lleva más de 10 años de haber salido al aire. Sí, lo vi todavía. De hecho, una de las ediciones que me llamó mucho la atención fue cuando hicieron una biblioteca en Antigua Guatemala. Sí, en la cooperación española, creo, si no me equivoco. Sí, y fue una misión bastante interesante la que recopilaste en ese programa de Entremos la Guate. Pero anterior a ello también tuviste muchas experiencias en la televisión nacional, ¿verdad? De hecho, vi una entrevista que le hiciste a Ricardo Arjona. O sea, ¿quién estaba entrevistando a quién? Si los dos son personalidades. Sí, eso fue... Fue patrocinado por una bebida fue hace un buen rato, pero sí. Fue una oportunidad para entrar en contacto con gente que está, de nuevo, son agentes de cambio, todos dentro de su campo de acción, campo profesional. Y sí, esa fue una gran experiencia. Sí, porque él viene y te dice, no, es que no sé quién está entrevistando aquí, porque Harris pues ya tiene bastante recorrido en el ámbito periodístico, y Ricardo pues que tenía ya también su talento ya marcado bastante
en el ámbito musical, ¿verdad? A todo ello, pues, nos ha llamado también la atención de que ahora estás ya en otro proceso, pero ya en tus lados, o por decirlo de alguna manera, en tus tiempos libres, en ese momento cuando estabas en los noticieros, ¿qué era lo que hacías? O sea, ¿te ibas al lago de Atitlán? Pues tenía muy poco tiempo libre, pero sí trataba de ir al lago de Atitlán lo más que podía. Mucho? Me gusta mucho y crecí yendo ahí. Mi abuela vivía allá en San Andrés de Metabac. Entonces mis fines de semana eran ir a ver a la abuela a San Andrés. Entonces como que el lago es mi casa, ¿verdad? Y pues ahí tengo la suerte de tener mi propia casa y iba lo más que podía. Sigo tratando de ir un poco más. Pero sí, mi tiempo libre es ir a disfrutar allá, es cocinar, me encanta cocinar, leer, escuchar música. Ahora dormir, porque ya no me queda mucho tiempo para dormir. ¿Qué música te gusta? De todo, depende del momento del día y de la situación, con quién estoy y todo, pero en la mañana música clásica normalmente. Clásica, estamos hablando inglés, español. Si te hablamos de un artista favorito, ¿lo tienes en mente alguno? ¿De música clásica? Sí. No, música clásica me encanta la genialidad de compositores como Händel, como Mozart, como Beethoven. Bach se me hace un poco... me gusta. Pero sí, y de ahí otros, pues me gusta un poco de todo, la verdad. Sí, de nacionales. Hablando ya precisamente de música nacional. Yo creo que la música nacional, la industria de los compositores nacionales, de los cantautores y cantantes nacionales está creciendo mucho. Yo creo que hay grandes oportunidades ahí. Hay gran talento en eso y no podría hablar de alguien en específico porque hay demasiados, pero lo que sí sé es que hay grandes oportunidades para impulsar más y apoyar más al artista nacional. Sí, de hecho, como lo dices, el mercado nacional se ha abierto bastante en plataformas, en la radio nacional, pues también creo que ha logrado hacer mucho, ¿verdad? De hecho, si hablamos de música nacional, empezó a crecer desde 97 para acá. La música nacional empezó a expandirse más y más todavía, ya tener grupos que han representado a nuestro país, ¿verdad? Así como tú lo has hecho también con tus proyectos. Y bueno, si seguimos hablando y platicando de Harris, pues Harris, has tenido muchas cosas, has participado en varias cosas. Me llamó mucho la atención también el reality show que hiciste, el de Amazing Racing. ¿Cómo estuvo esa experiencia? Pues fue muy divertido, era algo muy diferente a lo que había hecho anteriormente y eso llegó después de que salí de CNN, después de 20 años. Y esos fueron 20 años de estar en la noticia pura y dura, cubriendo guerras, huracanes, todo lo intenso. Entonces, cuando se presentó la oportunidad de presentar Amazing Race, mi primera reacción cuando se me lo propuso fue, no, yo no hago realities, eso no es serio. O sea, como que mi reacción no fue la más positiva, digamos. Pero cuando vi el programa, me llamó mucho la atención, porque realmente el programa es entretenimiento, pero es un vehículo para que la gente se vaya conociendo y para que se vaya conociendo destinos y países y todo. Esa fue quizás mi primera incursión como adulto en el mundo de la promoción turística. Y yo me la pasé bomba, yo era talento, pues a mí no me pasaba nada, a mí me traían así en bandeja de plata. Entonces hice, si no me equivoco, fueron 4 temporadas, eran como 2 semanas de rodaje al año. ¿Tres semanas? Fueron 3, no recuerdo. En Space. En Space fueron 2 y en Discovery fueron 2 también, no recuerdo. Pero bueno, el punto es que en una producción de ese tipo, cuando no estás concursando y eres el presentador, pues te va muy bien. Entonces, claro, o sea, era muchísimo trabajo y horas largas y muchas intensidades y todo, pero yo me divertí muchísimo. ¿No era estresante? No, yo no me estreso mucho, en general. O sea, cuando estabas con las noticias. No, porque sí me estresaba. O sea, el estrés hay que saber dominarlo y hay que saber utilizarlo como una herramienta de trabajo, que es lo que aprendí a hacer yo, igual que el miedo. Son 2 fuerzas que parecerían negativas, pero si se dominan y se aplican de una manera adecuada, pueden ser muy, muy efectivas. Digamos, el estrés te mantiene alerta, te mantiene, ¿no? Vivo, pero no puedes dejar que te domine porque te destruye. El miedo es lo mismo, o sea, el miedo te mantiene alerta, te mantiene conectado con el momento
si lo ves así, ¿verdad? Pero el miedo puede ser o constructivo, como te describo, o muy destructivo. La diferencia está en reconocer cuál es la fuerza del miedo. Y para mí, y lo he dicho muchas veces, el miedo es falta de información. Cuando no tenés información sobre algo, empezás a imaginarte cosas y son conjeturas y la tendencia del ser humano es como imaginarse lo peor. Y eso es lo que provoca miedo. Pero cuando te enfrentas con la realidad de lo que estás, de lo que te vas a enfrentar, el miedo se te quita. Porque ya estás ahí, ya lo estás viviendo. Entonces ese vacío de información que tenías, que antes se llenaba de estrés o de miedo o de conjeturas, se llena de hechos reales. Sí, y simplemente accionas. No, y creo que ha sido, o creo que es un buen ejercicio, por decirlo de alguna manera. Si lo ves de esa manera, ¿verdad? ¿No tuviste que visitar algún psicólogo o algo por el estilo para venir y desestresarte? O venir y decir, no. O sea, yo creo, no, o sea, sí, obviamente sí he pasado por momentos en que el acceder a herramientas como la terapia corta ha sido muy valiosa. Yo creo que para cualquiera lo es. Y me encanta que se desestigmatice ese tema. Yo creo que todos nos podemos beneficiar de una buena terapia de vez en cuando. Pero cuando regresaba de los conflictos, no era necesario, porque yo lo iba procesando todo en el momento. Como me tocaba procesar todo lo que veía para poder escribir mis reportajes, en ese momento de reflexión procesaba y ponía las cosas en su lugar. Claro, y creo que sí te quedó muy bien entonces ese reality. Al venir y hacer otro tipo de esas experiencias, de llevarte a otros lugares, tener tantas temporadas. Exacto. Y después decirte, no, fíjate que ya no vas, va a ir tal persona porque se va a hacer en Brasil o se hizo otra temporada y ya no te lo tomaron en cuenta, pero sin embargo, lo lograste. Es que no es algo que planifiqué, no estaba en mi plan de vida ser presentador de un reality, no era algo que estaba en mi plan. Entonces, cuando me lo ofrecieron, dije, sí, qué divertido, lo voy a hacer. Y cuando decidieron hacer una versión en Brasil y tuvieron que conseguir a alguien que hable portugués, pues perfecto. O sea, no me afectó para nada. Debería de haber aprendido portugués. No, esto estuvo bien. Ya tenía... ¿Hablas español, inglés, francés? Sí. ¿Algún otro que hayas escondido? No, solamente por ahora. Qué bueno. Y ahora, ¿cómo ves ahora que estás ya en el ámbito, pues bueno, turístico acá en nuestro país? Sabemos de que te gusta mucho el turismo. ¿Qué planes son los que pues, te gustaría hacer, te gustaría promocionar aquí en nuestro país? Pues mira, el turismo es otra forma de comunicar y desde la comunicación he abordado mi gestión en el INGUAT. En este primer año lo que quisimos hacer era provocar mucho ruido, generar mucho ruido sobre Guatemala afuera del país para que fuera cambiando la narrativa que se daba sobre Guatemala. Y si no cambiarla, crear una narrativa sobre Guatemala, porque nos dimos cuenta que en muchos mercados turísticos ni se hablaba de Guatemala. Entonces fuimos generando varias iniciativas de comunicación y mercadeo para ir generando ruido positivo, lo cual se logró. Y ese logro está reflejado en las cifras. O sea, llegaron más de 3 millones de visitantes de Guatemala el año pasado. Ya hay interés de algunas líneas aéreas nuevas que están interesadas en explorar la posibilidad de eventualmente volar a Guatemala. Y eso crea oportunidades y crea razones para que inversionistas empiecen a ver Guatemala como un lugar para invertir en proyectos de infraestructura turística, que es lo que hace falta. Pero todo parte de la comunicación. Claro, y eso es lo que se está logrando, ¿verdad? Y esos son los planes a mediano plazo, por decirlo de alguna manera. Sí, pues mira, este año lo estamos apostando mucho a, obviamente, seguir con a generar ruido en comunicación y mercadeo. También estamos impulsando inversión en infraestructura, trabajando muy de la mano de las comunidades. Creemos mucho en impulsar el turismo rural y comunitario y en la creación de productos turísticos que nacen en las comunidades, que nacen en los territorios, porque eso eso genera productos turísticos muy auténticos. Y eso es lo que Guatemala tiene, que nos diferencia de otros destinos en la región. O sea, Guatemala tiene 3,000 años de cultura, de historia ancestral. Tenemos una gastronomía ancestral muy fuerte. En Guatemala hay una cultura maya viva y muy dinámica y muy presente. Tenemos un pasado colonial. O sea, tenemos muchos ingredientes que nos permiten crear productos turísticos auténticos que nos diferencian de destinos que solo ofrecen selva y playa, por ejemplo. Claro. Entonces, eso es lo que hay que poner en valor, pero solo se puede poner en valor si se trabaja muy de la mano de las comunidades
que son los que son locales, las fuentes de esos productos. Claro. De hecho, cuando tú diste las cifras del turismo aquí en Guatemala, siempre va a haber una espinita, ¿verdad? Alguien vino y dice, pues bueno, lo que pasa es ¿por qué Guatemala aparece en los mejores? Guatemala no tiene ningún lugar para turismo. Y tú le respondiste a esa persona, ¿por qué es que te vienes y le dices, no, le hiciste la invitación incluso, ¿verdad? Porque como periodista me cae muy mal la mentira. Y me cae mal cuando la gente dice algo que no es cierto. Y en este caso, este es un TikToker quien dijo que Guatemala apareció en la lista de los 10 países donde más secuestran. Y yo dije, eso no es cierto. Y me puse a verificar cifras y no era cierto. Entonces mi instinto periodístico fue contestarle. Claro. Y eso se volvió viral. Sí, se volvió viral. Pero no solo le dije, corrige tus hechos, lo que estás diciendo, sino que le dije, ven a ver con tus propios ojos. Y entonces aceptó la invitación, vino él con su prometida, el INGUAT los invitó, porque tenemos un programa para atraer a periodistas y a influenciadores para que conozcan el país y lo den a conocer. Entonces casaba perfectamente bien. Y estuvieron acá una semana, visitaron todo el país y se fueron con una idea absolutamente diferente de lo que tenían. Y eso lo contaron después. Entonces fue un caso de éxito, pero que nació de la indignación de un periodista. Pero él viene y dice tantas cosas y Sí. pues bueno, se fue con otra idea y Sí. Eso, como lo dices, trae pues más turistas todavía, ¿verdad? Exacto. Y eso, Sí. eso es el logro y que lo que tiene ahora INGUAT es bueno tener que Guatemala pues salga adelante, que sepan de que Guatemala tiene bastante cultura, bastantes idiomas, bastante gente que puede hacer muchas cosas. Sí, o sea, pues toca decir eso, toca comunicar sobre eso, pero también tenemos la responsabilidad de gestionar que se hagan las inversiones en infraestructura que son necesarias para poder atender a esa gran cantidad de turistas. No podemos seguir atrayendo turistas si no tenemos dónde alojarlos o si los aeropuertos no están en las condiciones para recibirlos, etcétera. Son problemas, son oportunidades muy reales que vemos, identificamos y que estamos muy conscientes de ellas. Y nuestro papel como el ente rector del turismo en Guatemala es gestionar para que se realicen esos cambios en la infraestructura para poder ser un destino viable. Y se va a lograr, estoy seguro que se va a lograr estando todo acá. Gracias. Aprovechando de que bueno, el turismo es lo que te ha llamado mucho la atención también, ¿verdad? Y que has recorrido muchos lugares que puedes venir y agarrar una idea de esto por acá y venir y poder hacer una fusión, un match con alguna de las cosas que se puede lograr. Y se Así puede hacer, toda vez tengas Sí. el positivismo para La voluntad hacerlo. y el trabajo duro. Por supuesto, y No. todos los guatemaltecos también tenemos que participar. Así Si no es. tiene sentido, ¿verdad? Porque Así de es, hecho así es. el turismo interno también ha sido muy bueno. Lugares, por ejemplo, como Panajachel es uno de los con más recorridos. Ujú. San Pedro, La Laguna, Atitlán y todo ese tipo de lugares que están alrededor del lago de Atitlán. Es uno de los Así es. lugares más turísticos de Guatemala, como la antigua Guatemala también, ¿verdad? Sí. Sí, y hay muchos destinos que no son tan conocidos, pero que ofrecen muchísimo también, que queremos empezar a impulsar también para que no todo se quede en los destinos tradicionales, que hay que seguir reforzándolos, pero también abriendo oportunidades para otros destinos en el A otros lugares, ¿verdad? Llevarlos a otros lugares para que se pueda lograr. Así Harris, pues de verdad muchísimas gracias por habernos dado este espacio. Ya vas a estar de cumpleaños, ¿verdad? No, todavía me faltan un par de meses. 60, Cumplo 60. Sí, 60, ¿verdad? sí. Pues te vamos a mandar un correo ahí para decirte feliz Va, cumpleaños. muchas Y gracias. un obsequio de parte de TGW, La Voz de Muchísimas Guatemala, y por gracias. supuesto de una charla con vos, Gracias. ¿verdad? Y muchas gracias también de tu parte por darnos este espacio, a toda la producción, también al INGUAT, Gracias. también por las relaciones humanas de INGUAT, por estar en Gracias. contacto con tu persona y darnos este espacio para que la gente sepa de que sí se pueden hacer muchas cosas en nuestro país. Claro que sí, pues gracias ¿Algún por la mensaje? visita. No, simplemente exploren Guatemala, exploren el país. Es un país maravilloso que ofrece mucho. El turismo es algo que toca las vidas de todos. Es una gran herramienta de desarrollo, es una gran herramienta de autodeterminación comunitaria, cultural. Y apoyen el turismo, conozcan Guate, exploren Guate. Perfecto. Muchas gracias. Gracias, un gusto. Un gusto, pues. Hasta la próxima en una charla con vos aquí en TGW, La Voz de Guatemala.
¿Qué te pareció esta charla? Déjanos tus comentarios y dinos a quién te gustaría que invitáramos a una charla con vos.